Entonces, ¿cómo trazamos los ejes en nuestro proyecto de Revit? De la siguiente manera, nos vamos a arquitectura y dentro de arquitectura vamos a tener este grupo que se llama referencia. Y aquí tenemos esta opción que se llama rejilla. Rejilla. Su comando corto es grid, GR, grid de rejilla. Entonces, si le damos clic ahí, fíjense bien, en automático tenemos la posibilidad de comenzar a trazar ejes. Me voy a salir un momento del dibujo y fíjense, selecciono la de la recta y comienzo a trazar ejes. Ninguno de los elementos creados es visible. Ok. Planta baja. Seguramente se trazó en site. Aquí está el eje. Fíjense bien, aquí tenemos el eje. ¿Sale? Este es el eje que se estaría trazando, si se dan cuenta. Entonces, lo que tendríamos que estar haciendo es desde, ojo, se fue a site por alguna razón. Entonces, ahorita vamos a elevarlo para que se ubique en planta baja, en el nivel de planta baja. Entonces, fíjense bien. Nos vamos a arquitectura, rejilla, y si bien los podemos trazar con línea recta, con línea curva de 3 puntos o 2 puntos y un arco, también podemos utilizar la herramienta, la poderosísima herramienta Pick Lines, que es la que, o toque de línea se llama, ¿no? Seleccionar línea, que al final de cuentas nos ha salvado en muchas ocasiones para evitar generar nosotros el trazo a partir de bosquejo. Pero bueno, lo podemos hacer manualmente o con Pick Lines. Entonces le decimos que con Pick Lines, en este caso, y antes de comenzar a trazar los ejes, acuérdense siempre, antes de comenzar a bosquejar, siempre nos vamos a propiedades y elegimos el tipo de eje, en este caso de eje de sistema, que tenemos posibilidad de elegir. En este caso está el del globo personalizado, y este otro, que es la omisión del globo. Vamos a irnos por este de globo de 6.5 milímetros. 6.5 milímetros. Esto implicaría que el globo literalmente midiera eso, 6.5 milímetros. Quizás es muy pequeño para un plano de 90 por 60, porque 6 milímetros es el equivalente a medio centímetro, bueno, como medio centímetro, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de 1 centímetro el globo de eje. Para ello, nos vamos a editar tipo, ya saben, editar tipo, duplicamos el tipo de familia y en lugar de 6.5 le vamos a poner 10 milímetros de globo, ¿no? De diámetro. Y en este sentido, podemos elegir si lo queremos que sea círculo o cualquier otro. Vamos a decirle que sea el círculo y simplemente, a ver, segmento central, continuo, grosor del segmento, aquí dice que es 1, el grosor del segmento, negro, grid, etcétera. Perfecto, parte superior y el texto, déjenme ver, patrón del segmento, color del segmento, etcétera. Listo. Pues ya nos quedamos con este y ahora sí empezamos con Pick Lines a definir dónde se encontrarían estos ejes. Tenemos este, Pick Lines, y dense cuenta, en automático ya se generó el primer globo, ¿sale? Ahora, fíjense bien, a partir de aquí, si yo sigo dando Pick Lines, me va a generar el siguiente, y en automático, si ustedes observan, del 6 se pasó al 7, ahorita seguiría el 8, el 9, el 10, etc. Sin embargo, ojo, para empezar, yo en todo caso requeriría que iniciara en el 1 más que en el 6. Entonces, para iniciar en el 1, yo lo que tendría que hacer es salirme, seleccionar el primero, y aquí en propiedades dice nombre 6. Lo tendríamos que cambiar por 1. Y en este sentido, al cambiarlo por 1, ya los siguientes iniciarán a partir de este 1. Entonces, arquitectura, rejilla, Pick Lines, y fíjense, ya este sería el 2, el siguiente sería el 3, y así sucesivamente. Entonces, nosotros definimos cuál es el primer número. Sin embargo, tampoco necesito que sea el 1, sino necesito que sea A, porque estoy viendo que aquí el eje largo está con las letras. Entonces, hacemos lo mismo. Escape 2 veces, seleccionamos, lo cambiamos por A. Ahí está. Entonces, implicaría que el resto de ejes serían B, C, D, E, F, y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que le pusimos A, nos vamos a arquitectura, rejillas, y con Pick Lines definimos el resto de ejes. El B, el C, y así sucesivamente. D, E, y así sucesivamente. Por defecto ya vienen los ejes. Ojo, esto es porque tenemos el vínculo de CAD. El vínculo de CAD. Si no lo tuviéramos, tendríamos que echar mano de estas herramientas para trazar eje por eje. Para trazar eje por eje. Ok, ahí lo tenemos. Excelente. Listo, ahí quedó. Bien, fíjense bien. Y aquí ya tenemos todos los ejes. Es importante que conozcan que, a ver, voy a seleccionar un eje porque todos están sobre el dibujo. Y a mí como que no me interesa que queden en esta posición porque todavía me falta acotarlos. Y además hay que sacarlos de la vista. Entonces, bien, seleccionan uno, cualquiera lo seleccionan, y desde esta pequeña circunferencia lo vamos a arrastrar hacia arriba. Y como, si se dan cuenta, como al final de cuentas todos están vinculados, y en este caso esa vinculación se representa por el candado cerrado, con una acción, observen, todos están recorriendo. Con una sola acción, ¿qué pasó ahí? A ver, va de vuelta, vinculado, con una sola acción, todos se están recorriendo. Y por ejemplo, podrían quedar mis ejes en este tenor.
ahí ya tenemos mis ejes, ¿no? Quedaron quizás un tanto separados. Mejor por ahí. Ok. Muy bien, ahí quedó. Ok, ahí quedó. Entonces, fíjense bien, ahorita simplemente trabajamos unos cuantos ejes, ¿sale? Bien, lo que tienen que saber es lo siguiente. Si seleccionan el eje, se activan estas herramientas. ¿Qué significa cada una de estas herramientas? Bueno, esta primera herramienta significa que nosotros queremos o no que aparezca el globo y la letra de este lado. Si la deschequeo, lo que le estoy diciendo es que de este lado no quiero que aparezca algo. Entonces, ¿de qué sentido tendría un eje si no tiene el globo y la letra o la simbología? Bueno, más bien esta herramienta funciona por si yo quiero que el eje o el globo aparezca del otro lado, aparezca en los dos lados, arriba como abajo, o simplemente aparezca donde nosotros lo necesitemos. Entonces, dense cuenta, esas mismas herramientas están en el otro extremo del eje. Entonces, eso nos permite, en cierta forma, activar o no el globo en cada extremo. Esto por un lado. Por otro lado, vemos este candadito. Les había comentado que el candadito lo que nos garantiza es que lo que sea que vaya a modificarse en este eje, se modifique en toda la línea de ejes que se generaron simultáneamente con el primero. Entonces, si yo arrastro este eje, para arriba o para abajo, todos se van a venir en ese tenor. Para arriba o para abajo, todos se van a mover en ese tenor, ¿cierto? Ahí está. Todos se van a mover en ese tenor. Ah, qué caray. Aquí no lo está haciendo. Bueno. A ver. Aquí está. Si modifico uno, si desplazo uno, todos lo hacen en el mismo tenor, dense cuenta. ¿Sale? Todos se encuentran exactamente en el mismo tenor. Ok, entonces, ¿qué es lo que sugiere justamente este candadito? Este candadito, si yo lo deschequeo, únicamente me va a dar la oportunidad de mover solo el elemento que está deschequeado. En este caso es este. Dense cuenta, si el candadito está deschequeado, yo puedo subir y bajar, pero únicamente este elemento. Entonces, si por alguna razón esta C se encuentra palmada con alguna otra información, etcétera, lo que yo puedo hacer es simplemente seleccionarlo y moverlo, ¿verdad? Deschequeado. Seleccionarlo y moverlo por sí solo. ¿Sale? Por sí solo. ¿Ok? Entonces, el candadito lo que nos garantiza, en cierta forma, es la vinculación con el resto de los elementos paralelos. Ahora bien, también tenemos esta otra opción. Fíjense bien, tenemos esta otra opción. 2D. Si lo trabajamos en 2D, significa que este eje solo va a aparecer en esta vista. Pero si lo cambiamos a 3D, desde aquí, a ver, déjenme ver. Si lo cambiamos a 3D, aquí caray. Si lo cambiamos a 3 como está ahorita, significaría que lo que sea que le hagamos a este eje va a aplicar exactamente igual en todas las vistas. Entonces, si está en 3D, aplica en todas las vistas. Si está en 2D, aplica solo en esta vista. Entonces, esta opción se nos da a efectos de saber que si le cambio de color al globo, si le pongo unas líneas a modo de cruz, si le cambio de letra, si lo hago más grande, más pequeño, aplicaría en 2D únicamente en esta vista. En 3D aplicaría en todas las vistas. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos este pequeño símbolo que parece como una Z, ¿no? Como símbolo de energía. ¿Para qué sirve este símbolo de energía? Si eventualmente nosotros tuviéramos más de un eje muy próximos entre sí, en donde quizás el siguiente eje estuviera, por ejemplo, aquí, que este fuera el A', pues se nos estaría empalmando, ¿no? Se nos estaría empalmando. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es, antes de que llegue, lo pasamos de este lado y aquí generamos el eje para que no se empalme. Esa es una opción. O la siguiente opción es continuar únicamente con este eje más elevado y generar un segundo nivel de ejes. Eso es lo que normalmente se hace para evitar justamente este empalme que estamos viendo aquí. Entonces, para lograr eso seleccionamos el eje y simplemente desde este símbolo hacemos que el eje, date cuenta, el eje cambie, se tuerza, se dente, y desde aquí podemos dentarlo lo que lo creamos conveniente. ¿Ok? Si es que yo activo justamente esta opción. Entonces, bueno, pues quedaría en este sentido o más movido respecto a su posición original, ¿no? Entonces, a ver, vamos a continuar con los otros ejes. Pongan atención, por favor. Hacemos el mismo procedimiento. Arquitectura, referencias, rejilla. Si no tuviéramos el vínculo, los tendríamos que trazar con esta herramienta de arco, pero si la tenemos, entonces nos apoyamos de los vectores que tenemos incluidos desde la importación del vínculo. Y, ojo, aquí ya se hizo el eje, pero ¿qué es lo que pasa? El eje está activado del otro lado, si observan ustedes. Entonces, habría que deschequearlo de este lado y
activarlo de este otro lado. Y antes de continuar generando los demás ejes curvos, si ustedes observan aquí, está iniciando como Q, como Q. Entonces, si yo continúo, acá va a ser Q, R, S, T, U, V, etcétera. Y eso de pronto a nosotros no nos interesa, ¿verdad? Necesitamos que tenga la numeración que el vínculo nos está refiriendo. Entonces, lo que vamos a hacer es escape 2 veces, seleccionamos el eje, y pues quizás valga que lo estiremos hasta donde nos corresponda. Estiramos el eje y hasta por aquí debería estar el eje. Hasta por aquí, ¿ok? De este lado, no sé si sacarlo hasta fuera del dibujo o nos quedamos ahí. Podríamos dejarlo parcialmente ahí. Pero, insisto, está el Q. Entonces nosotros lo vamos a cambiar por 1. Por 1. Para que ahora, de este lado, los ejes correspondan a la numeración, ¿verdad? Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a arquitectura, rejilla, seleccionamos los siguientes. Aquí está el 2. Otra vez se activa de acá, se desactiva. El 3, hacemos lo mismo, se activa de este lado, se desactiva de acá. El 3 y tenemos un 4 curvo acá, miren. Activamos, desactivamos. Entonces, estos ejes, sin problema alguno, podríamos estarlos replicando, ¿verdad? Hasta donde corresponda. Fíjense, todo este muro nos indica que el eje, ya se ve cómo está por aquí, a ver. Sería más para acá. Y ya por aquí acabaría el eje. Ok, haríamos lo mismo. Tendríamos que estarlos extendiendo donde correspondan estos ejes. Este se extendería hasta por acá. Más. 2. Este otro se extendería por acá. Ahí lo tenemos. Ok, entonces ya tenemos nuestros ejes curvos. Si parcialmente yo oculto el vínculo, vean ya cómo empieza a tener sentido nuestra planta arquitectónica con información técnica que le estamos metiendo, ¿verdad? Normalmente tenemos 3 niveles de cotas, ¿verdad? ¿Se acordarán ustedes? El primer nivel son todas aquellas cotas que, valga la redundancia, acotan cada eje. Es el primer nivel. El segundo nivel son aquellas cotas que acotan los espacios que están inmediatos. Por ejemplo, sería de aquí a acá, y luego desde aquí hasta acá, y luego así sucesivamente. Entonces, dense cuenta la diferencia entre estos dos niveles. Y el tercer nivel sería la cota general, ¿no? La cota general. Entonces, nosotros tendremos que estar haciendo esos 3 niveles de cotas en este mismo caso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estoy viendo que no hay cotas. Bueno, en el vínculo únicamente la cota es la general, por lo que estoy viendo. Entonces, nosotros tendremos que acotar los 3 niveles. Para acotar tenemos, bueno, no para acotar específicamente, para generar toda esta información anotativa que requiere el plano arquitectónico, tenemos una pestaña específica que se llama Anotar, en donde tenemos muchos recursos para generar cualquier tipo de complemento anotativo que requiere el plano. Entre otros, pues lógicamente están las cotas, ¿no? Aquí están las cotas, cualquier tipo de cota que tengamos, desde aquí la podemos estar citando. Vámonos con la más común, que es la cota lineal. La más común es la cota lineal. Entonces, en realidad, acotar en Revit es el equivalente a acotar en CAD, muchachos. ¿A qué me refiero? Fíjense bien, seleccionamos la cota lineal y ya saben, antes de hacer cualquier cosa en el área de trabajo, antes de hacer cualquier cosa en esta área de trabajo, lo que tenemos que hacer es siempre, y novedades, elegir el tipo de cota que en este caso yo requiero, o personalizar el recurso que tengo activo, en este caso es la cota, y a partir de aquí seleccionar la que, pues, de alguna manera complemente el plano. Insisto, si alguna de estas a ustedes no les favorece o dicen, no, es que yo tengo mi mosca muy personalizada, es de diseño propio, yo la patenté, etcétera, podemos hacer una familia específica de moscas para poder implementar ese estilo en su plano, pero más adelante lo vemos. Entonces, ahorita de pronto es la del arco en diagonal. La mosca, acuérdense, la mosca en una cota es justamente los puntos limitativos de la cota, es decir, las flechas, los puntos, las diagonales, etcétera. Ahorita me voy a quedar con esta que se llama flecha, ¿no? Esta que se llama flecha cota lineal. Fíjense bien, aunque puede ser cualquier otra, ¿no? Diagonal. Miren la diferencia. Si yo agarro la diagonal de 2.5, fíjense bien. Ya que lo personalicé o elegí qué cota, me voy a un eje y luego al otro. A ver, déjenme ver. A ver, aquí está. Denme un momento. Ok, seleccionan, fíjense bien, le dan clic en uno, clic en otro, y fíjense, esta mosca que aquí yo tengo es la diagonal, que yo, si no me gusta, pues la puedo cambiar con alguna otra, ¿no? Puede ser la flecha o cualquier otra. A ver, si la cambio por la flecha, a lo mejor esta les gusta más, podría ser esta. Y si no nos gusta de plano, podemos, ya saben, editar tipo y moverle aquí todas estas características para que puedan, de cierta forma, cumplimentar las características de representación gráfica que ustedes crean pertinentes. Por ejemplo, aquí mi cota es de flecha con este tipo de letra, ¿no? Pero si yo pongo algún recurso o jalo esta cota, por ejemplo, acá, se van a dar cuenta que, observen, ¿qué es lo que pasa? Tiene un fondo blanco, un fondo opaco.
Entonces, ese fondo opaco yo necesito que sea transparente para que aquí se vea la continuidad del arco de mi globo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso yo lo podría estar modificando desde acá. Editar tipo, duplicamos, aquí donde duplicamos, le damos el nuevo nombre y simplemente visualizamos donde diga patrón del eje, no, donde nos vamos a donde esté el texto. Aquí está el texto, factor de anchura, subrayo, fondo del texto. Aquí donde dice fondo del texto dice opaco. Si yo lo cambio a transparente, aplicar, aceptar. Dense cuenta y ahora mi cota sigue estando en la misma posición, pero ya no tiene ese sólido de fondo blanco, el sólido blanco de fondo. Ya se ve lo de abajo. Entonces, igual, editar tipo, yo podría cambiar el tipo de texto. Aquí dice que puede ser subrayado, en negrita, en cursiva. Ahora vamos a ponerlo en cursiva. Inclusive dice que es Arial con 2.5 milímetros de tamaño de texto, tipo de letra Arial, etcétera. Hay muchas opciones que podríamos estarle modificando, ¿no? Entonces le digo aplicar y aceptar, ya nos la está poniendo como en cursiva. Entonces desde acá entiéndase que tenemos que duplicar, siempre hay que duplicar la familia, se le da un nuevo nombre y podemos estar moviendo cualquier tipo de característica que creamos conveniente, incluyendo el tema de la mosca, ¿no? El tema de la mosca en donde tenemos pues flecha rellena 30 grados, abierta 90, fíjense, si la ponemos abierta 90, vean la flecha que nos está dando. Esta es otra flecha que nos está dando. Entonces tenemos opciones para modificar nuestros estilos de cota o inclusive, insisto, generar una nueva familia muy personalizada. ¿De acuerdo? Entonces de pronto yo voy a dejar la que en principio estaba, tal cual, la voy a dejar tal cual como en principio estaba y voy a acotar completamente. Entonces selecciono flecha 30 grados, diagonal a 2.5. Entonces selecciono de aquí a acá, a eje, y luego al siguiente eje. Y vean, ya inclusive es más sencillo que acotar en AutoCAD, ¿no? Aquí nada más hay que estar seleccionando todos los ejes. Y ya tenemos la precisión. Ahora, ya que tengo todas mis cotas del primer nivel, simplemente le indico a dónde quiero, hasta qué nivel quiero hacerlas llegar. A lo mejor aquí me conviene. Ahí están. Y están todas mis cotas de flecha. A ver, antes de continuar, déjenme subir un poquito más estos. Y estos, bajarlos un poquito, ¿no? Vamos a bajarlos un poquito, algo así, para que me quepan las demás cotas. Ok, ahí está mi primer nivel. El segundo nivel sería, les decía, de los espacios inmediatos, sería de aquí a acá. Luego de aquí tenemos esta otra acá, luego esta otra acá, luego el siguiente que viene aquí, aquí y aquí. Listo. Y vean qué es lo que va a pasar. Si yo me acerco, ahora tendría que estar definiendo qué tan separado de mi primer nivel de cotas quiero el segundo nivel. Entonces, fíjense, si yo voy subiendo poco a poco, llega un punto en donde me aparece esta línea de referencia como discontinua, ¿verdad? Quiere decir que en este punto tengo la misma distancia entre el nivel anterior y el siguiente respecto al dibujo. Entonces lo puedo ocupar como referencia y darle clic ahí. Y por último, puedo generar mi cota general, valga la redundancia. Y ya tengo, ahí está la línea de referencia, si ustedes lo observan, ahí está la línea de referencia. Y listo, ya tengo mis 3 niveles de cotas. Mis 3 niveles de cotas que requieren un proyecto arquitectónico ejecutivo, ¿no? Nuevamente, si yo aíslo parcialmente el vínculo, ya empieza a tener más sentido técnico, observen, más sentido técnico mi plano arquitectónico. Ok, pues esta es la forma más sencilla de acotar, ¿no? Cuando requerimos un tipo de acotamiento simple, lineal, recto. Sin embargo, en este caso, este proyecto nos demanda otro tipo de acotamiento de manera paralela, puesto que algunos de sus ejes son pues curvos, ¿no? Y por ende sus elementos constructivos también así lo fueron a lo largo de dicha construcción. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando tenemos un elemento curvo, cómo es que este se acota, señores? ¿Recordarán cómo es que se acota un elemento curvo? Es con la longitud de curva, ¿no? Y dónde comienza y dónde termina. Así es, por un lado, a ver, Alan, es correcto lo que comentas en ese sentido, por un lado, ¿no? Que en este caso este elemento curvo tendríamos que estar generando la cota curva de la longitud del elemento en cuanto a dónde inicia y dónde concluye. En este sentido, a partir de aquí, la siguiente cota sería del siguiente elemento curvo y así sucesivamente. Muy bien, eso en cuanto a un lado. ¿Cómo es que logramos eso? De la siguiente manera. Si ustedes observan dentro de las opciones de acotación tenemos justamente esta que se llama longitud de arco, ¿verdad? Entonces, es justamente lo que necesitamos en esta ocasión. Entonces, le damos longitud de arco y, fíjense bien, lo primero que tendríamos que estarle definiendo es el arco que necesitamos que acote. En este caso, bien podríamos estarle definiendo que el límite, que el hecho exterior o, digamos, el paño exterior del muro puede ser lo que queramos que nos acote, el eje o, en su caso, el paño interior. En este caso tendría que ser evidentemente el eje, ¿no? Entonces seleccionamos el eje, fíjense bien, el eje, y ya una vez que seleccionamos el eje, tendríamos, fíjense cómo cambió de símbolo el cursor. Ahora tendríamos que elegir como segunda opción dónde inicia y dónde concluye. ¿Dónde concluye? Aquí está. ¿Dónde concluye justamente el... A ver, ¿dónde inicia? ¿Dónde concluye? Ahí inicia. Y acá concluye. Ahí está. ¿Quién sabe por qué no cayó? Pero ahí está. Ahí sería este primer arco, ¿no? Entonces, podríamos hacer lo mismo con los demás. A ver, de aquí
inicia en este punto y concluye, ¿dónde queda el otro? Concluye en este otro punto. A ver, ese arco. Es que como que tiene inconveniente eventualmente. A ver, eje, inicia aquí y concluye aquí. Y ahí está. Ok, entonces voy a borrar el otro. Voy a borrarlo y de esta manera sería como estaríamos justamente acotando el arco. A ver, ¿cuál es el procedimiento para acotar arcos? Lo acabamos de ver, pero va de vuelta. Lo acabamos de ver, pero va de vuelta. Si este es mi arco, o mi muro que voy a acotar, nos vamos a longitud de arco, seleccionamos el paño interior, paño exterior, lo que sea. En este caso dice que es al eje del muro, aquí véanlo, al eje del muro. Entonces seleccionamos el eje del muro, después seleccionamos dónde iniciaría el arco, ahí, aunque nuestro símbolo de cursor sea como de rechazo o de objeción, seleccionamos el inicio y después seleccionamos el fin. Y en ese momento se permite generar esta cota. Y es justo lo que hicimos aquí. Voy a borrarlo otra vez. Longitud del arco, seleccionamos el eje del arco, ya lo saben, seleccionamos el inicio del muro, ahí clic, y el fin del fragmento. En este caso, el fin del fragmento podría ser justamente este. Entonces, a partir de ahí, ya tendríamos justamente nuestra cota, ¿verdad? Nuestra cota longitudinal de arco. Nuestra cota de arco. Ahí está. Y pues ya la ponen a donde corresponda. Sin embargo, recuerden que al final del día tenemos que darle la información completa al maestro de obra para que él nos pueda definir con precisión este elemento curvo dentro de el proyecto, dentro del terreno. Entonces, a este arco también hay que agregarle un segundo elemento. ¿Qué segundo elemento técnico es el que tenemos que agregarle a este, muchachos? ¿Se acuerdan? El segundo elemento como tal Un radio, ¿no? sería el radio. Sería el radio. Entonces, aquí tenemos esta otra cota que se llama cota radial. Entonces, es mucho más sencilla la cota radial porque al final de cuentas basta con que nos acerquemos al elemento curvo y desde aquí, desde la barra de opciones, le decimos que al eje del muro nos lo acote, nos acercamos a este y en automático Revit, además de acotar el radio, nos ubica justamente el centro de esa curva o de ese elemento arqueado, ¿no? Entonces, pues aquí podría estar acotando para que no se traslape. Y aquí tenemos uno primero, podríamos estar acotando este segundo aquí, estos elementos curvos los podríamos estar acotando acá, este otro por acá, y tendríamos que estarle dando la información de todos los elementos curvos que tengamos, ¿no? Entonces, pues bueno, eventualmente puede darse el caso que cuando queramos acotar algún muro que se encuentre en estas condiciones, por ejemplo si quisiéramos acotar este muro, vean, el arco inicia aquí y concluye acá. Entonces, acuérdense que el procedimiento es, seleccionamos el arco, le decimos dónde arranca y le decimos dónde terminaría, que sería aquí. Pero como aquí no tenemos un elemento que literalmente cruce perpendicularmente, ojo, perpendicularmente, por más que seleccionemos otros elementos, no nos va a permitir generar esa acotación. Entonces vamos a tener que echar mano, fíjense bien, pues digamos que de algún elemento auxiliar, en este caso una línea auxiliar para que nos la identifique como límite de ese arco. Entonces para ello nos vamos a anotar, y aquí donde tenemos líneas de detalle o DL, Detail Line, simplemente trazamos una línea donde se acaba el arco de manera perpendicular. Entonces fíjense bien, esa línea auxiliar, ahorita nada más la vamos a ocupar como auxiliar, después lo ocultamos porque no forma parte del proyecto. Entonces, ahora sí, para acotar este arco, nos vamos, tocamos el eje, arrancamos el punto de referencia inicial y le decimos hasta dónde queremos que nos acote ese arco, que sería esta. Y ahora sí tenemos con precisión esta acotación. Entonces, si eventualmente, insisto, si eventualmente no hay forma de, por ejemplo, este otro arco, ahora sí, seleccionamos el arco. A ver otra vez, el arco, longitud del arco. Aquí está el arco, aquí está. Seleccionamos el inicial y nos vamos a la referencia final. Y aquí tenemos justo la otra cota, ¿no? La otra cota. Y ya tenemos las dos cotas, Nada más que una cosa importante, se me olvidó seleccionar, Select All, que debe de estar en flecha, para que todas estén igual, ¿no? Y ahí las tenemos, fíjense bien, ya tenemos mis cotas de estos muros curvos, de todos estos muros curvos. Ok, entonces, insisto, si eventualmente hay algo que no se pueda acotar, un elemento curvo que no se pueda acotar, como este, por ejemplo, este elemento curvo también sería complicado acotarlo sin estas líneas de referencia. Entonces, fíjense bien, me voy a línea de referencia, verifico en dónde inicia el arco, inicia aquí, y dónde concluye este arco. Este arco estaría concluyendo por aquí.
por aquí, ahí está. Entonces, con estas dos referencias, perfectamente, ya voy a poder utilizar la cota arco. Seleccionamos el arco, le decimos que este es el punto inicial, y por acá tenemos el punto final del arco. Y ahora sí me genera la cota. Sin estas dos rectas de referencia, muchachos, sin estas dos rectas de referencia, no sería posible acotar el arco. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, integrar los niveles en Revit es todavía más sencillo. Si ustedes observan dentro de la misma pestaña de anotar, tenemos las diferentes cotas, radio, angular, etcétera, pero al mismo tiempo también tenemos esta que se llama cota de elevación. Entonces, esta que se denomina cota de elevación tiene la particularidad justamente de medirnos el nivel. Fíjense bien, aquí nos dice que estamos a menos 0.25. Si nos movemos para acá, menos 0.25. Acá nos dice que estamos a menos 1.75. Y vean, es tan inteligente el programa que, fíjense bien, estamos en un nivel de menos 0.25. Acuérdense que esta es una rampa, entonces fíjense, nos encontramos aquí, empieza a descender. ¿Se dieron cuenta? Ah, espérenme, algo me está... Va de vuelta. Va de vuelta, ok, listo. Empieza a descender si ustedes se dan cuenta. Empieza a descender hasta lograr justamente el otro nivel. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos la posibilidad, observen, en las rampas lo que hace. No sé si se dieron cuenta hace rato que aquí me estaba marcando menos 0.25. Bueno, qué bueno que a propósito se dio pues digamos ese detalle. Si yo pongo esta vista de manera alámbrica, recuerden que de forma alámbrica es como que dar únicamente la presencia de los vectores sin importar las diferentes profundidades. Es decir, si abajo de los vectores, de los muros y de todo yo tengo, en este caso, a ver, lo voy a hacer. Fíjense bien, si yo lo pongo de manera línea oculta, vean, solo en ciertas zonas me ofrece el vínculo. ¿En qué zonas? En donde el vínculo se encuentra por encima de todo lo construido. En esta parte en donde el vínculo está por debajo de lo construido, se ve nada más lo construido y no el vínculo. Entonces, si yo le pongo de manera alámbrica, ya se alcanza a visualizar, observen, se alcanza a visualizar todo el vínculo. Entonces, la diferencia entre estructura alámbrica y línea oculta es que línea oculta únicamente nos permite visualizar como si fuera vista de pájaro, lo que sea que se alcance a visualizar desde arriba. Y alámbrica nos permite visualizar todo, como si no hubieran profundidades. Entonces, ¿por qué contextualizo esto? Porque en el caso de la cota, fíjense bien, como ahorita estoy en alámbrica, en realidad el nivel que me está dando es el nivel de la topografía, no el nivel del firme de concreto, ni mucho menos el nivel de piso terminado, porque yo lo tengo en vista alámbrica. Si lo pongo en vista, y por eso me está dando, ay, qué caray, por eso me está dando menos 0.25. Si yo lo pongo en vista y línea oculta, ahora sí me identifica los pisos terminados y por ende aquí todo esto que está por encima del vínculo, pues ya se visualiza en esa condición, por encima del vínculo. Entonces fíjense, ahora sí ya toma el piso terminado y nos da el nivel correspondiente. Por ende, cuando yo me acerco a una rampa, les decía, Revit es inteligente que, fíjense bien, aquí tenemos el nivel 0 y por ende en el final tendríamos el nivel 20, el nivel 30. Pero vean cómo es que conforme yo voy ascendiendo en la rampa, se va actualizando ese nivel. ¿Se dan cuenta? No es necesario que pongamos todos los niveles que se visualizan aquí, sino nada más el inicial y el final. Pero esto es una aclaración que es oportuno mencionar. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es simplemente dar clics donde queramos niveles. Entonces, aquí yo quiero un nivel, le doy clic y listo. En automático nos pide que definamos a esto que se le... a esta cota o esta flecha que está emergiendo del nivel, se le llama cota directriz. Hay quienes lo ocupan mucho si es que el nivel que quieren señalar se encuentra en algún punto en donde se estaría emplazando el nivel, por ejemplo. Si yo quisiera el nivel justo aquí, se podría estar emplazando con la vegetación, entonces aquí sí sirve la directriz porque yo podría estarla sacando, un segundo clic y ahí quedó mi nivel. Pero si no es necesaria la directriz, de hecho a veces hasta estorba, podríamos estarla viendo desde un principio en la barra de herramientas, aquí donde dice directriz, podemos omitirla y únicamente le tendremos que estar dando clic donde necesitemos el nivel. Ahí necesito un nivel, aquí necesito otro nivel, quizás al inicio necesito otro nivel por fuera, y en la parte final por dentro necesito otro nivel. A lo mejor en el lobby quiero más niveles. La parte inicial de la rampa quiero más niveles. La parte final inicial de la rampa quiero otro nivel de ese lado. Lo hice muy arriba. A lo mejor en la parte final quiero otro nivel. Y así me la puedo llevar metiendo niveles por doquier, ¿no? Aquí tengo la del restaurante. Inicio de la rampa del restaurante igual. Inicio de la rampa del restaurante. Abajo, ahí. Qué curioso. Aquí bueno, en mi caso seguramente aquí no le metí piso. Por eso me está identificando el nivel. Piso terminado. Seguramente me está identificando el nivel de la plataforma. Porque la rampa sí llega a punto 30. Sí puede ser porque no metí muchos pisos yo. En este caso, aquí tenemos el siguiente nivel. Menos 1.20. Lo mismo. Acuérdense que les había comentado que el texto por defecto tiene un fondo blanco. Si quisiera eliminar ese fondo blanco ya sabemos cómo hacerle. Seleccionamos, editamos, duplicamos. Y en este caso hay que llamarle
target project y nada más le ponemos sin fondo, guión medio sin fondo. Sin fondo, aceptamos, nos vamos a donde está el texto, aquí dice texto, y podemos modificar el tamaño, si lo queremos en cursivas, negritas, subrayado, y donde dice fondo de texto, en lugar de opaco, hay que decirle que lo queremos transparente. Le decimos aceptar, y ahí ya quedó. Entonces, en todos los casos, para seleccionar todos los niveles, este nivel sigue teniendo esa opacidad, sigue siendo opaco, no me deja verlo de atrás. Entonces seleccionamos este nivel SA para seleccionar todos los niveles con SA, Select All, SA, es el comando corto, y acá nos vamos y definimos al Target Project sin fondo. Y en todos los casos donde hayamos metido niveles con esas características, ya se tendrían que estar actualizando. Bien, las pendientes pues lógicamente irían en todos aquellos elementos como, bueno, que conectan diferentes niveles, ¿no? Como pues las cubiertas, como las rampas, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, para ello tenemos esta otra opción de anotación que se llama cota dependiente, si la ven, que se llama cota dependiente, ¿sale? Y aquí es tan simple como simplemente, ojo, simplemente hay que acercarnos, normalmente está así, simplemente hay que acercarnos al elemento que conecta esos dos niveles. Voy a ir de acá, para que sea mejor, fíjense bien. Y en automático Revit nos calcula la pendiente y al mismo tiempo nos dice para dónde baja, Entonces, si le damos clic aquí, esta pendiente es la que se está calculando por medio de Revit. Hago un paréntesis y doy doble escape. Si ustedes recuerdan, al inicio del proyecto, cuando metimos la información relacionada con la ubicación del proyecto, cómo se llamaba el proyecto, etcétera, también definimos las unidades, las cuales se activan con UN, units, o nos vamos a gestionar y unidades, como ustedes gusten. Gestionar unidades, aquí está, unidades de proyecto. O UN es lo mismo. Si ustedes observan, aquí en la pendiente la definimos como en porcentaje, como comúnmente es como se expresa la pendiente, aunque ciertamente también se puede expresar con diferentes alternativas. Entonces, ahorita como Revit nos la está presentando es elevación entre, o sea, qué tanto se eleva por cada metro. ¿Qué tanto se eleva por cada metro? Eso es como ahorita nos lo está presentando Revit. Por eso es que ustedes están visualizando que esta es la pendiente que Revit está identificando. Significa que se está elevando 133 milímetros por cada 1000 milímetros, lo que equivale a 13.3 centímetros por cada metro. 13.3 centímetros por cada metro, es lo que nos está diciendo Revit. Pero la realidad es que nosotros no manejamos este tipo pues digamos, este tipo de pendiente. Entonces, lo que tendríamos que estar haciendo, ya saben, es seleccionar el elemento, editar tipo, duplicamos el tipo y le podemos poner pendiente y entre paréntesis porcentaje, ¿no? Y acá, donde visualizamos formato de unidades, le decimos editar y observen, se nos abre el mismo cuadrito para definir qué tipo de unidad vamos a ocupar para expresar esa pendiente. Nosotros aquí perfectamente podríamos decirle porcentaje a tantas posiciones, etcétera. Sin embargo, como ya tenemos nosotros precargado en unidades desde un principio del proyecto, cómo es que queremos expresar la pendiente, simplemente le decimos en la parte de arriba, utilizar la configuración del proyecto. En automático, utilizar la configuración del proyecto. Y por defecto va a jalar justamente las unidades que en un principio nosotros habíamos seleccionado, para no estar metiendo estas unidades según sea el caso, ¿no? Entonces, basta nada más con seleccionarlo y ponerlo en este tipo de familia que acabo de generar y ya se está justamente actualizando a la pendiente que yo deseo. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo seguir metiendo estas pendientes con la tipología que yo acabo de generar. Y aquí, fíjense bien, Revit es tan inteligente que si nos ponemos en un elemento plano, nos dice aquí no hay pendiente. Sin embargo, nos ponemos en cualquier elemento que tenga esa conexión de un nivel bajo con un nivel más alto y en automático nos identifica justamente dicha pendiente. ¿Se dan cuenta? Y aquí ya nos la identificó. Excelente. También tenemos, estas también son, a ver, ¿a qué creen que se deba? Que esta que también es una pendiente, una rampa que conecta los baños con la pendiente del lobby principal. Acuérdense que la hicimos a modo de piso, tanto esta como la de acá, ¿se acuerdan? ¿Por qué creen que no me identifica una pendiente uniforme, sino que está todo loco aquí? ¿A qué creen que se deba? Porque no lo estamos por Exactamente, porque en realidad este piso, si ustedes recordarán, este piso sí arranca de este mismo nivel en este lado, pero cuando se integra a la rampa principal, a la rampa del lobby, estos dos puntos se están adecuando a esa rampa del lobby, lo que implica que este punto está más bajo que este. Ambos puntos se están adecuando a la rampa, a la pendiente de esta rampa. Entonces, ¿qué implica? Que cuando queremos acotarle la pendiente, pues lógicamente esta rampa no es uniforme, está como que toda torcida, por llamarlo de esta manera, está un tanto irregular. Por eso es que, según el punto en donde ubiquemos el cursor, nos está identificando diferente pendiente, porque no es una rampa que ascienda o descienda de manera uniforme, simplemente por haberla conectado en dos puntos diferentes o en dos alturas diferentes en su parte final. Entonces, esa es la razón por la cual se está identificando. Pero si vemos el resto de rampas, aquí tenemos esta,
Igual si quisiéramos que siempre aparezca el porcentaje horizontal, seleccionamos el tipo, editamos, nos vamos a texto y transparente, alineación, déjame ver, factor de anchura, Arial transparente, formato de unidades alternativas. Ok, no lo encuentro, pero dentro de aquí de opciones, gráficos, abajo, dirección de la pen. Ah, bueno, ahorita les había comentado que Revit es tan inteligente que se da cuenta, o sea, que pone la flecha hacia donde desciende, pero esto también lo podemos cambiar, podríamos poner la flecha hacia donde asciende, entonces evidentemente la flecha va a cambiar de lugar, de tal forma que ahora nos va a dirigir hacia donde asciende. Normalmente se ubica hacia donde desciende la pendiente, ¿no? Y bueno, ya podríamos estarlo concluyendo en donde tenemos el resto de las rampas. Tenemos rampa aquí, rampa acá, rampa acá y ya. Y ya. Ok, bien. Y de esta manera, tendríamos la oportunidad justamente de estar ubicando justamente las pendientes, ¿no? Para que yo pueda, de alguna forma, cuantificar o numerar los escalones de la escalera, para que yo lo pueda hacer, lo único que tengo que hacer es arquitectura. Espérenme. Esta es mi escalera que está conformando. Ay, perdemos como el tiempo. Ok, fíjense bien. Me voy a arquitectura, anotar. Me voy a anotar. Ajá. Y aquí donde dice número de huellas, simplemente le doy clic si quiero que el número se numeren en la zanca derecha, en el centro o en la zanca izquierda. Lo voy a enumerar por la zanca izquierda. Y clic y listo. Se enumeran los escalones de, de la escalera. Esta sería la forma bien sencilla de enumerar escalones en una escalera. Nombres de los espacios y superficie, ¿no? Por cada espacio hay que estarlo nombrando y también poniéndole la superficie. Ok, entonces, a ver, déjenme parcialmente ocultar otra vez el vínculo. Ok, necesito que aquí pongan mucha atención, muchachos, porque si bien es cierto, es bien sencillo el nombrar los espacios, el darles la superficie y los niveles, eso ciertamente es muy sencillo, pero requiere de cierto grado de atención por lo siguiente. Pongan mucha atención, por favor. Resulta que aquí tengo algunos espacios, ¿no? Aquí están. Me voy a enfocar a esta área de servicios. Aquí tenemos las taquillas, todo el rollo, los sanitarios, generales, etc. Entonces, fíjense bien. Fíjense bien. Ok. Nosotros para poder nombrar los espacios tenemos dos opciones. La primera es esta que dice dentro de anotar texto, el grupo texto, y tenemos esta opción que nos permite agregar el texto que nosotros querramos. Aquí, si no me equivoco, este es una bodega o un almacén. Lo podríamos poner como almacén. ¿Sale? Y este texto es un texto cualquiera, un texto plano, lo que se conoce como texto plano. Esto es, el texto va a aparecer con las características con las que lo integremos solo en la ubicación, en la vista y en el nivel en donde aparezca. En este caso, lo estoy insertando en planta baja en la sección de servicios, en la sección del almacén. Entonces, es un texto plano que solo va a aparecer aquí y en ningún lado más. En ningún lado más. Esto es, en el caso de la numeración de las escaleras, si bien es cierto aparece en planta, pero también aparece en alzado, lo mismo con los niveles de inserción del símbolo de niveles, etcétera. El texto plano tiene la característica, por ser plano, ser un texto, ser una entidad simple que solo va a aparecer en el sitio en donde lo estemos ubicando y por ende solo va a aparecer en la vista y en el plano en donde se haya insertado y nada más. Y nada más. Ciertamente tiene la característica de que le podemos dar formato, cierto formato, e inclusive meterle viñetas si fuera el caso, alinearlo, generarle sangrías, etcétera. Pero de pronto solo lo voy a dejar como texto plano para que entiendan, ahorita lo que a continuación les voy a indicar, entiendan cómo es que, cuál es la diferencia entre nombrar los espacios de esta manera y nombrarlos de la forma correcta, que es la que les voy a explicar a continuación. Entonces aquí tengo mi almacén, ¿sale? Ahí está mi almacén, yo lo selecciono, inclusive lo puedo centrar en todos los sentidos, tanto en eje como en Y, incrementarle algún tipo de sangría, etcétera. Tengo varias opciones para que este texto plano pueda tener cierto formato, ¿sale? Pero si yo me voy a un alzado, obviamente este elemento, o sea, si yo me voy a, ¿vista? Si yo me voy a un alzado, ay, este corte me quedó muy arriba. A ver, vamos a bajar un poquito. Ahorita les enseño cómo generar los cortes y las cualidades de generar cortes. Fíjense bien. Si yo me voy a un alzado, este alzado es un pequeño cortecito, ¿no? Y justamente aquí tenemos el almacén. Esto que tenemos aquí es el almacén, ¿sale? Es el almacén. Sin embargo, este proyecto no existe en la habitación. Ok. Sin embargo, este
texto no aparece aquí. Vamos a ver la razón por la cual no aparece. Bueno, es porque es un texto plano. Pero a ver, vamos ahora a definir cómo es que... Ok, entonces, les comentaba que esto es un texto plano, muchachos. Y el texto plano solo va a aparecer donde corresponde, en este caso, en esta vista. Aquí tenemos el almacén, aquí vemos la puerta o el vano, aquí está. Pero no vemos el tema de el texto o del nombramiento del elemento. ¿Por qué razón? Porque es texto plano, insisto, solo se visualiza en donde se ubica. Ahora, ¿cómo es que tendríamos que estar generando el apropiado? A ver, déjame ocultar esto, vamos a seleccionar, topografía del museo, perfiles, aplicar, aceptar y vamos a ocultarlo. Ocultar elementos aquí, ahí está ya, para que no estorbe. Listo. Entonces, les comentaba cómo es que tendríamos que estar realmente metiendo los nombres en la planta de la siguiente manera. Pongan mucha atención. Podríamos hacerlo por texto plano, pero la diferencia es que con texto plano, además de meterlos en planta, cada que hagamos un alzado, tendríamos también que estarlos escribiendo aquí. Tendríamos que irnos a anotar, texto, aquí meteríamos el texto y le pondríamos almacén. Es como hacer el equivalente a lo que tendríamos que estar haciendo en CAD, si fuera el caso. Cabe mencionar antes de seguir que si no me gusta el texto, está muy grande, etcétera, ya saben, seleccionan, editar tipo, duplican, le ponen un nombre y desde aquí estarían generando la adecuación del tipo de letra, tamaño, distancia entre palabra y palabra, formato del texto en general, si es que la miran muy grande, ¿no? Aunque la realidad es que no está tan grande, la realidad es que está en buen tamaño, Ok, regresamos al punto. Entonces, eso es lo que actualmente hacemos con CAD. Lo escribimos el nombre del espacio, tanto en planta como en alzado. En Revit ya no es necesario hacer eso porque, fíjense bien, la forma adecuada de nombrar los espacios en Revit es, nos vamos a arquitectura y tenemos un grupo que se llama habitación y áreas. Tenemos un grupo que se llama habitación y áreas, si ustedes lo miran, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de habitación y áreas tenemos una opción que se llama habitación. Si le decimos, actívate, fíjense bien, ¿qué es lo que va a pasar? Pongan mucha atención porque esto es importante. Si nos acercamos a un espacio confinado por muros, en automático lo va a identificar, el perímetro de ese espacio lo va a identificar. Fíjense, aquí tenemos un primer espacio que serían los baños de los hombres. Aquí tenemos un segundo espacio que sería la bodega, o no, son como ductos, creo. Ductos. Y aquí tenemos un tercer espacio que son, no es cierto, estos son los sanitarios de los hombres y acá están los sanitarios de las mujeres, ¿no? Acá tenemos el almacén, si se dan cuenta, y acá tenemos el vestíbulo, ¿se dan cuenta? Entonces, tenemos esta opción de utilizar esta herramienta para nombrar cada uno de los nombres de espacios, con tag, con área, a ver. Para nombrar cada uno de estos. Entonces, fíjense bien cómo es que lo vamos a lograr. Ajá. Fíjense bien. Al identificarlo en automático, yo tengo la posibilidad simplemente de darle clic, pero si le doy clic así nada más, no necesariamente en alzado me lo va a identificar de manera adecuada. Es decir, este tema de la etiquetada de espacios arquitectónicos tiene que obedecer las 3 dimensiones para que cuando yo haga cualquier corte por fachada general o obtenga alguna visita virtual por este espacio ya quede etiquetado pero en tercera dimensión, tanto en planta como en alzado. Esto es, fíjense bien, aquí voy con esto, es que antes de darle clic aquí, me voy a ir al almacén porque es donde aquí está pasando el corte y para que lo entendamos. Antes de darle clic aquí, lo que yo tengo que hacer es, me voy a propiedades y en propiedades me está diciendo el tag del espacio se está ubicando en planta baja, pero ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar? Es decir, es como si estuviéramos etiquetando un espacio tridimensional y por ende tendríamos que decirle a Revit que esa etiqueta debe de corresponder a un cierto ancho, un cierto alto y una cierta profundidad. El tema del ancho y la profundidad no hay problema porque al final de cuentas la está identificando en automático en la planta. Sin embargo, el tema de la altura, sí hay que hacerles saber que este espacio que va a etiquetar con el nombre tal, arranca desde este nivel y va a llegar hasta un segundo nivel. Y eso es lo que tenemos que decirle aquí. En automático, Revit identifica que el nivel de desplante o de base es planta baja porque nos ubicamos justamente en la vista de planta baja. Entonces me dice, el nivel de desplante de esa etiqueta de espacio tridimensional es planta baja y se encuentra en este caso a un desfase de -2. La verdad es que no me acuerdo en qué nivel estemos aquí. No sé si estemos en -2, la verdad es que no creo, pero ahorita lo voy a dejar como -2. Si existe alguna diferencia, después lo arreglamos. Y dice, ¿y hasta dónde va a llegar ese espacio que se está etiquetando? Y dice, hasta planta alta. Hasta planta alta va a llegar el nivel de planta alta. Recuerden que si yo me voy a un alzado, yo tengo algunos niveles, que son estos niveles, planta baja, planta alta y cubiertas. Podemos meter más niveles o reducir estos que tenemos. Entonces, por eso es que me está diciendo, ok, vas a llegar hasta planta alta con un desfase de 0.30, es decir, vas a llegar a planta alta y todavía este espacio va a ser mayor 30 centímetros respecto al nivel de planta alta. Y eso no es cierto. Este almacén seguramente como base va a tener el piso terminado y como límite superior va a tener el lecho inferior de el plafón. Es decir, esta parte de aquí
lo que tenemos que decirle a Revit es que este espacio que es almacén va a arrancar aquí en este nivel, pero va a llegar hasta el nivel de plafón, de falso plafón. No va a llegar para nada, no va a llegar hasta el nivel de piso terminado de planta alta, ni mucho menos va a llegar 30 centímetros por encima, porque aquí lo estamos viendo como si fuera 30 centímetros por encima. Al contrario, quizás tome como referencia el nivel de entrepiso, pero con un desfase de tanto, no me acuerdo cuánto es aquí, pero ahorita lo definimos, para que literalmente llegue a este nivel, a este nivel. Esto es bien relevante. Ahorita les explico por qué, pero esto es bien relevante hacerlo bien desde un principio. Bien, entonces, ok, ya que definimos lo anterior, parcialmente vamos a decirle, parcialmente, si es que no tenemos el dato del nivel de desplante ni el nivel de superior, vamos a decirle que de desfase 0 y 0. 0 y 0 y nada más decimos que arranque en planta baja y llegue a planta alta. Entonces, simplemente nada más le damos clic a donde corresponda. Clic donde corresponda y ojo, le doy doble clic, perdón, doble escape, y ojo, ya se etiquetó. Está la etiqueta de texto plano, la voy a mover un momento, que es la que únicamente aparece aquí. Ya se etiquetó justamente la habitación, muchachos. Si yo le doy clic aquí, en automático me identifica qué es lo que se etiquetó, qué espacio. En este caso vamos a ponerle almacén. Almacén. ¿Sale? Almacén. Ya está, almacén. Si yo lo selecciono, observen ustedes en alzado, ¿qué es lo que pasa? En alzado, justamente, arranca en el nivel de planta baja sin ningún desfase y llega al nivel de planta alta sin ningún desfase. Cuando la realidad, ojo aquí, es que yo tengo que hacerlo llegar a su nivel de desplante o de piso terminado y tengo que hacerlo llegar al nivel de plafón. Es decir, mis niveles reales de este espacio son, este que es el de desplante y este que es el del límite superior. Pero yo no los conocía cuando estaba etiquetando este espacio, ¿verdad? Yo no los conocía. Entonces, no pasa nada. Lo que podemos hacer es simplemente seleccionarlo y con estas pinzas o pines, simplemente arrastrarlo a donde corresponda. Si se dan cuenta, al arrastrarlo ya hubo un nivel de desfase aquí arriba. En las propiedades y dice que el nivel de desfase es menos 1.9921 metros. La realidad es que no puede ser eso. Es muy probable que en realidad nosotros le hayamos puesto un desfase de menos 2 al plafón. Entonces, ya teniendo la idea, simplemente le ponemos menos 2 para que sea preciso, le decimos enter y ahorita sí, ya se adecuó al límite inferior del plafón, si se dan cuenta. Y si no me creen, podríamos estar seleccionando el plafón. Ahí está el plafón. Y justamente el desfase de la altura, dice, desfase de la altura, bueno, de planta baja es de 380, desde la planta baja. Desde la planta alta serían 2 metros. Por eso es que esta habitación se desplanta o se desfasa de planta alta 2 metros. Ahora, el nivel de desplante en la base estaría, lo podemos jalar igual, hacer el ejercicio, estaría aquí. Dice que es menos 0.33 metros. Seguramente es menos 0.35. Y ahí lo tenemos. Si quisiéramos tener esa precisión, pues basta con inclusive meter un nivel aquí, ¿no? Podríamos meter un nivel para conocer. Y está menos 0.35, observen. Vamos a dejarlo. Menos 0.35, ahí lo tenemos. ¿Sale? Menos 0.35. Entonces, por eso es que esta habitación aquí va a arrancar con un desfase de menos 0.35. Entonces, ojo, ya tenemos bien definido este espacio que se está etiquetando. Y así tendríamos que estar siguiendo con todos los demás, ¿no? Uno por uno, pero es bien sencillo porque nos vamos a arquitectura, habitación y área, habitación en automático nos identifica el borde y pues nada más lo estamos etiquetando, ¿no? Ojo, quizás ahorita les parezca un tanto grande la letra, ¿no? Dependiendo. Pero lo que podríamos estar haciendo, ahí está, es simplemente cambiándola, duplicando tamaño, cambiándola de tamaño, etcétera. Entonces, haríamos lo mismo. Aquí serían, por ejemplo, sanitarios, hombres. Acá, sanitarios, mujeres. Y para lograr verificar, bueno, y también nos falta el lobby de este lado, ¿no? Arquitectura, lobby, no es cierto, es vestíbulo. Aquí está, vestíbulo. ¿Ok? Si se dan cuenta, ya metí varias etiquetas. Ahora nada más hay que verificar que realmente estén arrancando de donde tienen que arrancar. Entonces, para ello yo puedo mover este corte del cual me estoy auxiliando. Ahorita este corte ya pasa por el sanitario de mujeres. Entonces, basta con que, fíjense, aquí está el sanitario de mujeres. Entonces, hacemos lo mismo. Aquí, fíjense, el plafón, ¿se acuerdan que diseñé en algún momento un plafón con diferentes niveles? Aquí lo estamos viendo. Entonces, esto tendríamos que estarlo poniendo a donde corresponda, al límite inferior, ¿no? Y es otra vez menos 2. Y aquí podríamos ponerlo en este sentido. Menos 35. Y así, uno por uno. De tal forma que ahorita el vestíbulo, por ejemplo, pasaría lo mismo con el vestíbulo, ¿no? Aquí cae. Pasaría lo mismo con el vestíbulo. Fíjense, el vestíbulo se encuentra bien arriba y bien desfasado del área que tendría que estar considerando. Menos 0.35. Y menos 2 arriba. Menos 2. Ok, ahí está. Ahora sí, ya tengo varios espacios. Entonces, simplemente para que aparezca
para que aparezca el nombre de los espacios en alzado, y a una vez habiéndolos definido con toda precisión, simplemente nos vamos otra vez a arquitectura, habitación y área, pero se dan cuenta en alzado, no me da la posibilidad de etiquetar estos elementos. En todo caso, solo nos da esta tercera opción que nos habla de etiquetar habitación. Y como yo ya lo identifiqué en planta, ya lo definí bastante bien en planta, entonces en alzado, fíjense, según donde yo ponga mi cursor, me identifica qué espacio es. Donde yo ubique mi cursor, me identifica qué espacio es. Aquí me dice que es sanitario, aquí me dice que es vestíbulo, vestíbulo, acá me vuelve a decir que es sanitario otra vez, sanitario mujeres, y ya nada más hay que clic, clic, clic y clic, porque al final del día, muchachos, ya se definió con toda precisión, ya se definió, -2, se definió el volumen sobre el cual estaría trabajando este etiquetado. Les decía, ¿qué tanto show con este tema de hacerlo llegar hasta donde corresponda? Bueno, no solo es por el tema del etiquetado, no solo es por eso. De hecho, aquí en el alzado, evidentemente solo se ponen los nombres, no se pone la superficie. Entonces, para que en el alzado se quite la superficie, seleccionamos la etiqueta, nos vamos a editar tipo, y aquí le decimos que no nos muestre el área. También nos puede mostrar el número del espacio que es, los puede nombrar, los puede enumerar. También nos puede mostrar el volumen, si es posible calcularlo. En este caso nos dice que no está calculado. O, en su caso, la superficie. O ninguno, ¿verdad? Me refiero a simplemente que aparezca con el puro nombre. Así es como debería de aparecer en los alzados, ¿no? Pero, bueno, regresando al punto. Aquí, el hecho de darle con precisión el punto base o el nivel de referencia base y el nivel de llegada, es porque si en algún momento, acuérdense que Revit es paramétrico y puede trabajar simultáneamente todas las disciplinas, ingenierías y arquitectónicas. Entonces, si en algún momento se quiere calcular, si en algún momento se desea calcular el tema de, fíjense aquí los sanitarios de los hombres, quedó mal puesto, punto 35. Si en algún momento se quisiera calcular el tema de el aire acondicionado, por ejemplo, el tema del aire acondicionado, Revit nos puede calcular perfectamente el volumen justo del espacio que se está etiquetando y hacer una tabla inclusive con cromáticas para decirnos estos espacios tienen de este rango de volumen a tal rango. Estos otros espacios exceden este rango y estos otros espacios están por debajo del rango. Entonces, con ello ya podríamos nosotros tener una idea desde el punto de vista de aire acondicionado, inclusive desde el punto de vista acústico, de la capacidad volumétrica de cada espacio. Y eso se está obteniendo con 2 o 3 clics si es que apropiadamente desarrollamos el etiquetado y la definición en 3 dimensiones de cada uno de los espacios. ¿Entienden, muchachos? Esa es la razón principal por la cual hay que etiquetar de esta manera. ¿Qué pasa si yo en algún momento, aquí yo en lugar de vestíbulo quiero que sea acceso a baños? En automático se actualiza en el resto de trabajo. Si lo hice texto plano, únicamente se estaría escribiendo aquí y en los demás quedaría de manera estático. Por eso es que es apropiado que nosotros desarrollamos en este tenor el tema de las habitaciones. Y pues esto se tendría que hacer en habitación por habitación. Habitación entiendas en espacio arquitectónico por espacio arquitectónico. Ahora bien, si por alguna razón algún espacio arquitectónico no quedara definido de inmediato por esta herramienta, me refiero a arquitectura, habitación, y fíjense bien, no nos identifica un perímetro por el cual, si se dan cuenta, no nos identifica el perímetro al cual estaría haciendo referencia esta etiqueta. Esto significa que no nos identifica porque seguramente aquí hay vanos y por ahí sale el volumen. Si hubiera una puerta aquí en lugar de vanos, sí nos lo identificaría, como fue el caso de los baños, ¿no? Que ahí tenemos las puertas, o el caso de acá. Pero como hay vanos en lugar de puertas, lo que tenemos que hacer, si el proyecto indica que ahí hay vanos, no puertas, lo que tenemos que hacer es limitar con esta herramienta que se llama separador de habitaciones, simplemente indicarle a Revit que esa habitación o ese espacio tiene que llegar hasta aquí, ¿sale? Tiene que llegar hasta ahí. Se tendría que ver una recta, pero ahorita no se ve porque están ocultas. Las voy a desocultar. A ver, denme un momento. Mostrar categoría, ahí está. Ahí se veía la recta que acabo de trazar. ¿Cómo la tracé? Arquitectura, habitación y área, separador de habitaciones. Entonces, hasta aquí yo le estoy diciendo a Revit, todo este espacio del auditorio va a ser único. Entonces, ya me voy a habitación, y ojo, ahora sí, dense cuenta, ya nos identifica un perímetro. ¿Ya lo identificaron ustedes? Entonces, esta zona podría estarse nombrando como auditorio, ¿sale? Y ahí tenemos el auditorio. Esta otra zona podría estarse nombrando como podium o escenario. Entonces, si yo me voy a arquitectura y trato de nombrar este espacio, dense cuenta, y no nos identifica el perímetro, me da la impresión que este elemento curvo es el que está generando el problema. Entonces, a ver, separador de habitación. Separador de habitación es propiamente que te define hasta dónde está. Entonces, le decimos que este va a ser mi separador de habitación. Y listo. Ahora sí, vámonos a habitación. Y ahora sí, fíjense, dense cuenta. Ahora sí, me está identificando. Este es el muro que por alguna razón, seguramente por el nivel en el que se encuentra,
no me lo identificaba como limítrofe del área, pero ahorita ya que, si eso les pasa, muchachos, si eso les pasa que hay algún elemento que no esté identificando eh, el limítrofe de diferente área, basta con que se vayan a separador de habitación y tracen o le indiquen a Revit hasta dónde llegue ese espacio, para que cuando quieran etiquetarlo, habitación, arquitectura, habitación, en automático lo identifique. Si no lo identifica, seguramente alguno de sus elementos limitantes no está haciendo apropiadamente su trabajo. Entonces ahorita lo estaría poniendo aquí y a este le voy a llamar escenario. Escenario. Generar cortes en Revit, muchachos, al igual que todo, es demasiado sencillo. Aquí solo necesitamos dos, y fíjense bien, para meter los cortes en Revit, de hecho voy a hacer uso de los cortes que en principio estos cortes tiene Revit, ¿no? Estos cortes, el proyecto original tiene estos cortes. Entonces fíjense bien, solo con dos clics vamos a generar un corte general. Ya tenemos la construcción virtual del proyecto. Entonces perfectamente de esta construcción podemos obtener ya las fachadas, perspectivas, cortes generales, cortes por fachadas, etcétera. Y los cortes se generan solo con dos clics. Nos vamos a vista, y en crear tenemos esta opción que se llama sección. Le damos clic aquí y simplemente, fíjense bien, simplemente nos dirigimos por donde está el corte que estamos referenciando. Y voilà, aquí está nuestro primer corte completo. Ahí ya tenemos nuestro primer corte. Aquí está el primer corte, el cual podríamos estar nombrando si quisiéramos, ¿no? Si quisiéramos, podríamos estarlo nombrando como, aquí está, corte, vamos a denominarlo BB', según esto. BB', BB', así se va a denominar el corte, ya lo tenemos. Si yo le doy doble clic sobre este rectángulo, ahí tenemos mi corte. Véanlo, está completísimo el corte, ¿no? Entonces desde aquí ya tendríamos toda la posibilidad. Voy a apagar el vínculo de CAD o los dos vínculos de CAD que tenemos, porque nada más nos está generando ruido ahí de colores, ¿no? Ahí están. Y fíjense, ya tenemos perfectamente nuestro corte general con un par de clics. Y se ve hermoso, ¿no? Aquí es en donde en ocasiones decimos, ay caray, tanto trabajo en la construcción virtual para lograr esto. Y si ya lo cambiamos de visibilidad, pues podremos estar obteniendo esto. Inclusive, la siguiente clase, recuérdenme, les voy a enseñar a cómo tener plantas y alzados fugados para que un corte se vea tridimensional, una fachada se vea tridimensional. Y las